Egunon eta urte berria on guztioi, ongitorri Jon Sotoiren Pertsorokora, euskaraz hasiko gara, nasari egin zurean. Urte berri on guztioi. Berdin. Egunon Jon. Bueno, urte hasiera berriarekin normaltasuna itzuliko zen, ez da eguneko lanean urte bukaera nahiko gora berasoa izan zen, alde horretatik lasaitasuna bai teknikoentzat, mutilentzat ere bai suposatzen dut. Bai, pixkate hori ez, urtia maitxu zen danontzako pixkate goera arraro baten, eta hori pase doa, eta barriro lehengo lekunga bueltan, danok lanerako goga ondixaz, bai neuta eta bai gure estafa eta bai jokalarixek, eta alde horretatik, berriro normaltasun hori rekuperau eta ligitan duen internetan saiatu da. Ez da demorarik izan duzuen talde nagusiko entrenatzaile berriarekin hartu emana izateko lan dinamikak aldatu ote diran, arazoak daude orain baja goian, jarraituko dute zuen jokalariekin kontatzen, hori pozgarria da zuentzako, helburu nagusia, baina zer moduz entrenatzaile berriarekin harreman aldetik eta bar? Ondo, esan lehenengo egunetik ja, kasualia izan zen, bera etorre zen hona eta ni hemen dagoen, da momentu horretatik harremana ona izan da, beraz oso zitzazio ona daukiote hasieratik eta alde horretatik oso posik ez. Egixe da, ondio, bera barrixe dela eta planti izautu mida dela eta gure jokalari batzuk eurekin dauzela internetan eta gaur eguerdi arte bazteule jakingo ez, jokalari horiek gurekin deonera etortzeko egongo dizen edo lehengo taldiei laguntzeko, baina horreztakoa hemen eta gutzeko berri hon bat izango da ez, berak esan zera behitzen badau eta jokalari horiek konfiantzen badau. Mutilak nola itzuli dira? Ondo, gogo asko ez, esan hotzen, junzinin, azkenengo egunin, aprobetxetako azte bete, oporrak, ze gero eurre egon zala eta nik uste hori ez, eskotan, nahi bau entramentutan da egunerokotasun hortan exigidu, toketen danin, jai edo deskantzu emotibe ondo goten dela ez, gero etortzen izenin, gogo goitxa estorteko, eta ez dut, aste oso nahi hau, entramentu aste oso nahi hau, gaurko entramentu zela juten da, eta prestetzea den bixerko. Egurra aipatu duzu, igo berri guztiek lanak emate dituzte, zeuta ikusi genuen, orain beste bat gainera zuen ezaguna, joan zen demoraldean maila berean konbetitu zenuten kulturala, zigandakin, nolako partida izango da igandeko, biharko barkatu? Partidu gogorra ez da, egixe da eurek ziganda sartu zanin, bai eukibela hor goraka gatxua, baina azkeneko aldizien, azkeneko partidutan da barri ez dezela euren maila ikonen egon, baina, ez eusasune ez, igeztik talde bat oso lan dute dagoena, koko zigandak beran puntu hori emotza ez, joko irteeran, da bukaeretan, pixka matiz diferente batzuk emotzaz, eta alde hortatik, beste partidu gogor bat, etxetik kanpora eukio zen danen modun, eta etxetik eukio zen danen modun, orduan, gure partetik, pixkat geu saiatu alik eta onduen egoten, badakigu beste behin baloi barik lan oso handik haule bai presionioen da bai bloke erdi hortan, aurkarixentzako partidu gaitxa izeteko, eta gero momentuko aprobetxau. Deportiboren partiduko heldulekua dakazue, lan oso goian jarri zen duten orduko hartan mugarria, lehenengo garaipena etxetik kanpo, baina dagoeneko lortua dago, bidea badakizu zein da. Bai, beste partidutan ez gendu nauki igual, azierto hori ez, euren momentu horietan sufritzen jakin, atezain epe lagundu, eta gero momentu horiek aprobetxau, eta nik uste hori gala ez, azkenin bigarren mailan ez da normala izango ez, gu jun zelai batera eta eguneko laroiko posizio eukita, ostok eukita, hori ez da normala izango orduan, badakigu, hori ez, partidu honetan kompetidu mikaule, arpeixiko mikaule, burrukan mikaule, eta gero gure momentuka aprobetxau, eta nik uste, txugusasun ez, Kolunian ikusi zala hori gendule eta horreko muskule maitzagon bat, eta saiatukoa bitxerri holan izaten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nasari, pasamos a Cristiano, bai, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llegado? Me imagino que con muchas ganas después de las fiestas. Sí, bien. Es verdad que hemos tenido una semana para todos, para mí, para Imanol, para el staff, para todos, para recuperarnos de lo que fue un poco el ajetreo del final de año. Y ya les dije a los jugadores también, tenemos una semana para recuperarnos, tanto física como mentalmente, para que cuando volvamos aquí, volvamos al 100%, ¿no? Y yo creo que si les exigimos el 100%, pues también tienen que saber aprovechar esos días para estar con los suyos, para hacer lo que más les gusta y luego volver al 100%. Así que eso es lo que hemos hecho.
Ellos están 2 puntos por encima. No sé si eso en la cabeza vuestra de los chavales hace que, oye, los tenemos a tiro, ¿no? Vamos a hacer un plus, aunque obviamente siempre estáis demostrando que estáis jugando a la mejor versión que podéis, por supuesto. No, bueno, no, yo por lo menos no suelo mirar si tienen 2 puntos más o 2 menos. Yo creo que ahora mismo estamos nosotros para competir, estamos nosotros para intentar ganar el partido y si hacemos eso seguro que iremos para arriba. Entonces, ya te digo que ahora mismo por lo menos a falta todavía de tantos partidos no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos qué rivales vamos a tener al lado, entonces todavía no me atrevo a decir si hay rivales directos o no. ¿Está el equipo ahora mismo, como te los has encontrado, en el punto que más o menos físicamente y de confianza querías tú? Sí, sí que es verdad que, bueno, que hemos tenido 3 o 4 jugadores que están con el primer equipo que suponemos que han entrado muy bien. Y nosotros, eso, ¿no? Después de una semana, a veces tenemos la sensación de que hemos perdido mucho, que tal, pero bueno, es una semana, eso en un día se recupera y los últimos 2 o 3 entrenamientos a mí por lo menos me han gustado mucho. He visto a jugadores con hambre, he visto a jugadores que quieren mejorar y ese es el camino, ¿no? Luego acertaremos, nosotros también acertaremos con el plan de partido, ¿no? Pero por lo menos tener a tantos jugadores queriendo mejorar y queriendo llegar a su mejor versión, pues es importante y seguro que con eso vamos hacia arriba. Mucho lío para hacer la convocatoria por las exigencias del primer equipo. Vas a tener que esperar, me imagino, ¿no? Hacer con Imanol un poquito ahí de Tetris. Sí, es verdad que hoy también pues, van a ir algunos compañeros con el primer equipo. Vamos a tener poquito tiempo porque salimos a la 1, entonces bueno, acabar el entrenamiento, hacer el Tetris que has comentado tú y a ver si el primer equipo o tenemos la suerte de que todos vayan con ellos, pues tiraremos de gente del C y del juvenil que está entrenando con nosotros y si el primer equipo decide que alguno venga con nosotros, pues bienvenido será. ¿Alguna pregunta más? Vale, Simplemente el rival recién ascendido, competisteis con ellos la pasada temporada, no está igual en su mejor momento, pero Ciganda ya le ha dado un empujón, ¿no? ¿Cómo veis el partido mañana? Sí, bueno, un rival muy duro, ¿no? Un rival que está compitiendo muy bien en segunda, que sí que es verdad que el inicio, sin ser para mí malo, cambiaron de entrenador y ahora está Ciganda, que está haciendo las cosas muy bien. Y a pesar de los últimos partidos pues no obtener igual los resultados que les gustaría, pues estamos viendo un equipo que compite bien, un equipo normalmente con 2 mediocentros muy fuertes, que conducen mucho, que llevan el balón de lado a lado rápido, gente en bandas de diferentes perfiles, algunos perfiles metiéndose hacia adentro, otros perfiles muy de uno para uno en banda. Entonces ya te digo que hemos intentado trabajar las diferentes versiones que podemos encontrarnos mañana. Vamos a intentar tener un plan de partido para contrarrestar eso. Y luego para mí lo que es más importante es aprovechar nuestros momentos. Seguro que nos tocará estar en bloque medio, seguro que nos tocará defender e intentar hacer eso bien. Y luego pues en nuestros momentos intentar atacar bien, intentar buscar y a ver si tenemos la suerte de acertar. ¿Alguna pregunta más? Vale, Oso ondo, venga, eskerrik asko. asko.